la paz interior un poco, vamos a ver la paz que nos rodea, ¿no? Con Federico. A principios de año nos ponemos metas como aprender a picar entre comidas, perder el inglés, dedicarle tiempo a mi peso, bueno, o dejar mi familia. Creo que eso no es el orden, el orden es otra cosa, ¿no? Pero bueno, tenemos esas metas. Tenemos metas como, por ejemplo, de que hagan como yo me he puesto una meta de ir al gimnasio el año que viene. El próximo me pongo una meta de entrar en el gimnasio. Lo único que queda los gordos, que terminan la obesidad que están antes. Vale, bueno, pues seguimos con la parte exterior también, la paz, ¿no? Tan importante como la interior. Y lo va a hacer Federico Velázquez de Castro, que es presidente del Foro de Ecología y Espiritualidad, que es quien organiza este acto, doctor en Ciencias Químicas y especialista en Ciencias Ambientales por la Universidad de Complutense de Madrid, ha sido profesor en todos los niveles de enseñanza, participando en diversos proyectos de investigación, especialmente en relación al medio ambiente y al ozono. Es autor de numerosas publicaciones entre libros y artículos y ha sido fundador de organizaciones como Científicos por el Medio Ambiente y Asociación Española de Educación Ambiental, de la que es actualmente presidente y autor de numerosos libros en relación a esta materia medioambiental. Y también es, como dije antes, presidente del Foro de Ecología y Espiritualidad. Ahora es su tiempo y les recuerdo que vamos a hacer preguntas, ahora un tiempo generoso para hacer preguntas de lo que han dicho aquí preguntas o reflexiones sobre lo que han comentado los ponentes. Y yo me apunto unas cuantas para nieve y si no dice usted, la diré también yo, no hay ningún problema. Federico. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe, por la presentación. Gracias también, Nieves, por la introducción que hacemos desde lo interior, ¿verdad? Que siempre el ser humano pues parece que discurre su vida, ¿no? Entre esos dos polos, ¿no? El interno y el externo, y es muy importante el saber equilibrarnos. Bueno, pues entramos en un tiempo de Navidad, y entrar en un tiempo de Navidad, entre otras cosas, es entrar en un tiempo de paz. De manera que ahora pues será frecuente que nosotros mismos o los organismos que nos vayan, ¿verdad?, estén en contacto con nosotros, el deseo de paz, ¿verdad? Navidad parece que es un tiempo de paz, todo se conjuga para que sea un tiempo de paz y nos deseamos paz y buena voluntad. Y bueno, está bien, ¿verdad? Porque realmente el ser humano es un ser de paz. Esto yo creo que tenemos que reconocerlo, que contrariamente a otras ideas que se hayan podido propagar, lo humano, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos seres de paz, que nos encontramos bien en un ambiente de paz, que podemos llevar adelante nuestros proyectos en un contexto de paz, que nos realizamos como seres humanos en un ambiente de paz, que huimos en definitiva del sufrimiento y del dolor. Y eso, desde luego, en un contexto de paz no está, afortunadamente, todo lo contrario. Por lo tanto, el ser humano es un ser de paz que a lo largo de su historia ha estado continuamente combatiendo. ¿Cómo se puede explicar esa aparente contradicción? Porque he querido buscar algunos datos y he encontrado algunos que dicen que solamente a lo largo de la historia humana ha habido un mes donde no hubo ninguna guerra en el mundo. Otros dicen que hemos tenido alrededor de unas 300.000 guerras desde el Neolítico a esta parte. Es decir, que verdaderamente hay una paradoja entre lo que el ser humano anhela y lo que por otra parte realiza. ¿Cómo se puede explicar esa contradicción de ser seres de paz y enfrascarnos continuamente en confrontaciones? Bueno, eso daría para un curso, pero vamos hoy a hablar de 4 factores que me gustaría poner sobre la mesa y que nos podrían ayudar a entender un poco el porqué de la violencia. Primero de ellos es muy subjetivo y es algo de lo que ya hablaron Ortega y Machado sobre las masas y los pueblos. Ellos naturalmente anhelaban que hubiera pueblos y no masas, porque la diferencia entre uno y otro se va a encontrar en la conciencia. Diríamos que un pueblo es un conjunto de personas
con conciencia, mientras que las masas serían más bien una especie de rebaño que va aquí y allá, pues según las voces externas que lo manejan. Por lo tanto, hoy pues podemos decir que asistimos a una sociedad constituida por hombres masa o por hombres y mujeres masa. Y eso no es difícil de entender cuando uno sale a la calle y encuentra pues tan pequeña cantidad, si es que la hay, de centros de formación, de ateneos, de centros culturales. ¿Cuántos habéis visto? Cuando salimos a la calle a pasear, ¿cuántas academias en el sentido platónico o aristotélico encontramos? Sin embargo, lo que no van a faltar van a ser tiendas de consumo. Eso sí, los centros de las ciudades hoy ocupados, colonizados en Madrid y en Granada y en Barcelona por centros de consumo. Pero qué poquito, aquellos que son centros de formación, un piso quizá por allí, ¿verdad?, en un barrio popular, en poquito oculto como mucho. Eso ya nos da una idea de que efectivamente hoy estamos dentro de lo que podríamos llamar pues conjunto de hombres masa, o hombres o mujeres masa, si queremos utilizar el lenguaje inclusivo. Bueno, todo eso viene a partir de una falta de conciencia, de una falta de análisis y naturalmente de una gran manipulación. Es decir, cuando la publicidad tiene tan alto nivel de aceptación, todo eso está revelando que le estamos dejando pasar continuamente en nuestras vidas. ¿Cuánto sorprenden que cada vez menos ver ya a tantos chicos y chicas que no tienen ningún tipo de vergüenza en llevar una camiseta, una gorra, unas zapatillas con la marca perfectamente impresa? Que tú piensas, caramba, esa compañía ni en sus mejores sueños llegó a pensar que alguien le iba a hacer una publicidad gratuita tan directa. La falta de conciencia, la falta de análisis de la realidad. Y cuando eso ocurre, entonces es cuando enseguida somos muy dados a establecer grupos. Los míos, los nuestros y los otros. Los míos, a los que yo siempre defiendo, a los que yo siempre voto, con los que yo siempre voy, independientemente que lo hagan bien o lo hagan mal, pero es que son los míos. Y entonces cuando empiezo a hacer ya separaciones entre los nuestros y los otros, comienza ya a darse el germen de la confrontación. Y además, como probablemente, hay conflictos y hay dificultades y hay problemas en la vida, y como yo no tengo capacidad de análisis para poderlos entender, lo que estoy buscando desesperadamente es que venga un líder carismático a resolver mis problemas. Y cuando aparezca ese líder, yo lo voy a seguir a pies juntillas. Y ese líder carismático muy probablemente va a llevar también mensajes de odio, mensajes de confrontación, porque siempre el problema vendrá causado por otros. No estará en mí mismo, no estará en mi forma de vida, sino que probablemente viene por los otros, con lo cual yo me descargo de responsabilidades. Y si en alguna ocasión pues hay alguna cosa, algún conflicto, un desastre natural que yo no entiendo, pues surge también en mí la rabia, ¿verdad?, el odio, y ya salpico prácticamente a unos y a otros porque tampoco tengo esa capacidad de introspección y de análisis. Por lo tanto, el hecho de que la sociedad, formado obviamente por personas con su dignidad, tenga un comportamiento de rebaño, todo eso sería ya el germen de lo que en su momento puede ser la confrontación. Porque cuando alguien ya nos diga la culpa es de estos, la culpa es de estos otros, pues me va a faltar tiempo para ponerme en contra de esos otros grupos a los que responsabilizo de mis males. Claro, ahí el antídoto está obviamente en la conciencia,
es la conciencia crítica. Una conciencia crítica que debiera de empezar desde la escuela, promoviendo pues una responsabilidad diferente, diferenciada, promoviendo unos principios, promoviendo una ética y promoviendo el hecho de ser diferente. Por lo tanto, la diferencia se va a convertir en algo importante que uno debe esgrimir cuando la situación lo requiere. Claro, esto tampoco es casual. Los gobiernos, el poder, quieren que la sociedad se comporte como un rebaño, porque es más fácil de manipular. Y desgraciadamente la escuela también reproduce prácticamente lo mismo. Y el propio profesor busca pues clases tranquilitas que no le den problemas y que todos también marchen al mismo paso como si aquello fuera un ejército. Por lo tanto, ahí hay que intentar promover un sentido crítico para que allá donde estemos nos comportemos críticamente y no tengamos miedo a ser ovejas negras. Segundo factor tendría que ver con la religión. La religión, todas las religiones son religiones de paz. Shalom, Salam, Santin, la paz con vosotros. Todas las religiones aportan paz en su espíritu. Y cuando nos dicen que el 80% de la población mundial se dice miembro de alguna religión, ¿qué ocurre? Entonces ahí tenemos una nueva contradicción entre un ser humano que se reconoce religioso en la mayor parte del mundo, pero que convive con una realidad violenta. Voy a señalar también dos factores que podrían contribuir a esto. Primero de ellos sería el fanatismo. Es decir, cuando yo soy miembro de un movimiento, de una doctrina, de una religión que creo que es la verdadera, en ese momento me puedo sentir legitimado para poder atacar y perseguir a cualquier otra, porque son las herejes, son las erróneas. La verdad está con la mía, Dios está de mi parte. Por lo tanto, el fanatismo sería una de las razones que ha explicado a lo largo de la historia las confrontaciones entre los seres humanos. Hoy, afortunadamente, parece que las guerras de religión han decaído, pero probablemente todavía tengamos muchos el resabio de que yo estoy en la verdad y que el amigo, el compañero, el vecino está en el error. Por lo tanto, aunque no me pelee, pero mirarle un poquito por encima, pues quizá puede estar justificado. Como frente a eso, pues no queda sino reconocer que todas las religiones son caminos, que todas las religiones llevan a la verdad, que todas conducen a Dios, que cada una de ellas actúa en función también de su contexto cultural. Pero ¿Dios a qué religión pertenece? ¿De qué religión es? Entonces debemos de tener la suficiente humildad como para reconocer que nosotros vivimos un determinado camino que entendemos que es el que mejor se ha adaptado a nuestra comprensión, pero que de la misma manera hay millones de personas que también siguen caminos que conducen prácticamente al mismo fin. Y todo eso lo descubrimos en cuanto que nos conectamos a través de lo espiritual. Cuando estamos conectados a través de lo profundo, desaparecen todas las diferencias, porque en lo profundo nos reconocemos todos unos a otros. Y desaparece también cuando actuamos a favor de un mundo mejor, por ejemplo, porque cuando estamos trabajando por mejorar el mundo, las diferencias doctrinales también decaen. Por lo tanto, es muy bueno que hoy continúe el diálogo interreligioso, que se haga siempre desde una perspectiva de escucha y de humildad e intercambio,
y que busquemos la unión no tanto entre lo que separa como entre lo que une, que como suele ocurrir es mucho más de lo que separa. Por lo tanto, un factor, ¿verdad?, que desde la religión vemos que promueve o ha promovido la violencia ha sido el fanatismo, y frente al cual debemos de estar muy prevenidos y muy vacunados, porque esto todavía larvadamente puede continuar. Y lo segundo sería la tibieza, es decir, la persona religiosa por lo general ha sido una persona tibia. Todas las religiones condenan las guerras. ¿Cuántas guerras no hemos oído? Que desde todas las cúspides de las religiones se condenan, pero que pocos son los que han hablado de objetar, de desertar, de no apoyar, de vigilar sobre los gastos militares, etc. Solamente me viene a la memoria el obispo Romero allí en El Salvador, que tuvo el valor, en un momento de efervescencia revolucionaria y de guerra en el propio país, que tuvo el valor de dirigirse al ejército y decirle: mirad, ante la orden de un hombre que te dice matar, está la orden de Dios que te dice no matarás. Por lo tanto, ya sabes a quién tienes que obedecer. A la semana siguiente lo pagó con su vida, pero el testimonio quedó. Y muchas veces el testimonio puede ser más importante que la propia actuación. Por lo tanto, no se ve mucho que las religiones, en momentos de guerra y en momentos de paz, trabajen a favor de reducir el militarismo. Reducir el militarismo es reducir los gastos militares, que pueden ir perfectamente para tantos fines para los que estamos necesitándolos, y trabajar en definitiva para que haya una cultura real de paz que sea capaz de objetar, que sea capaz de decir no frente a la cultura bélica. Ahora que viene este tiempo de Navidad, y además en muchos círculos vamos a escuchar una frase muy simpática, que es: no hablemos ni de religión ni de política. Pero hombre, si son de las dos únicas cosas que merece la pena hablar. Somos tan frágiles psicológicamente que no podemos hablar de religión ni de política. No, si lo hacemos desde una perspectiva de confrontación, como hemos comentado, ocurrirá lo que pues suele ocurrir. Pero si verdaderamente buscáramos la verdad, reconociéramos aciertos y errores, qué bueno y qué formativo sería el que pudiéramos hablar de los temas verdaderamente importantes. Por lo tanto, no tengamos miedo. Y ahora en Navidad, más que nunca, hablemos de religión y hablemos de política. Bien, un tercer factor sería la justicia. Evidentemente hay una gran relación entre paz y justicia. Sin justicia no puede haber paz. Hace poquito, a finales de noviembre, hubo una marcha por la paz aquí en Granada, y la hubo también en Madrid, y la ha habido en muchas partes del mundo, y todo eso está muy bien, porque todo eso suma. Pero ya se pueden hacer miles de marchas por la paz, que mientras que no haya justicia, no habrá paz. Por lo tanto, también conviene que no nos engañemos. La paz se puede pedir, se puede reivindicar, pero la mejor receta a favor de la paz es la justicia. Y bueno, ahí el del cámara pues nos dio en su momento, nos describió lo que era la espiral de la violencia. Es decir, hay generalmente una estructura injusta, frente a eso el oprimido reacciona violentamente y el poder responde con mucha más violencia, y todo eso crea un círculo de confrontación y de odio difícil de romper. El ejemplo más claro podría ser hoy el de Gaza, que se ha convertido ya en genocidio, pero ahí podemos ver
como una estructura injusta provoca por parte del oprimido una reacción violenta y de nuevo por parte del poder una reacción todavía mucho más violenta. Por lo tanto, la clave está en trabajar a favor de la justicia. A favor de la justicia, lo cual significa con un compromiso político, no tengamos miedo a ese término, porque esa es la forma, la vía mediante la cual podemos solucionar los problemas en el mundo, y desde luego con una actitud no violenta. Entonces aquí de lo que se trata es de responder, pero responder desde la no violencia. La no violencia es el arma de los fuertes, ¿verdad? Que eso Gandhi también, pues tanto habló sobre ello y tantos otros. Y en definitiva, lo que la no violencia pretende no solamente es la liberación del oprimido, sino también la liberación del opresor. Es decir, rescatar a un opresor que no se le odia. Por lo tanto, la no violencia es la vía mediante la cual debemos hoy de estar presentes en el mundo buscando la justicia. La no violencia cuestiona también el militarismo, eso es muy importante, el hecho de que podamos reivindicar una serie de posiciones antimilitaristas en relación a las armas de destrucción masiva, alrededor del gasto militar, alrededor del daño que lo militar realiza sobre el mundo. La industria militar en tiempos de paz es responsable del 5,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no digamos en tiempos de guerra. La industria militar es un peligro para una paz que parece que dice defender. Por lo tanto, es muy importante el que no se pierda esta tradición que en otro tiempo tuvo bastante peso, hoy perdida, del trabajo por la paz. Y otra injusticia que podría citar un poco a modo de anécdota es lo que algunos psicoanalistas llaman el filicidio. Es decir, todos recordamos ese cuadro de Saturno devorando a los hijos. Pues el psicoanálisis en alguna medida habla de cómo parece que los mayores pues tienen una cierta tendencia filicida. Es decir, las guerras, ¿quién las organiza? Los mayores. ¿Quiénes van a matarse? Los jóvenes. Esto no deja de ser también curioso. Probablemente si el mayor fuera el primero, pues a lo mejor no habría tanta guerra. Pero como el que la organiza lo hace desde una posición cómoda y el que luego se mata es otro, pues probablemente lo ve también con una perspectiva diferente. Pero no deja de ser curioso eso, que son las jóvenes generaciones las que van a sufrir pues las propuestas, ¿verdad? Y las ideas, ¿no?, que tienen los mayores. Bien. Bueno, pues finalmente el cuarto aspecto sería el de la naturaleza. Cuando un premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer, afirmaba que mientras que la compasión del ser humano no abarque a todas las criaturas, no encontrará la paz, ¿qué está queriendo decir con eso? Es decir, ¿qué relación veía él entre naturaleza y paz? Pues desde luego una relación pues nada despreciable, porque si nos fijamos cómo ha sido la relación históricamente del ser humano con el medio, pues una relación de descuido, una relación de abuso, una relación de explotación, una relación de utilización, ¿verdad?, de unos recursos, es decir, de una mirada exclusivamente utilitarista en relación con el medio, olvidando que nosotros somos naturaleza, que procedemos de ella y que ahora estamos comenzando de nuevo a anhelarla. Cuando vemos que la ciudad nos ahoga, cuando vemos que perdemos, ¿verdad?, lo que es el contexto natural. Ahora es cuando en cualquier plan de urbanización vamos a introducir la renaturalización de las ciudades, porque nos damos cuenta de lo natural que hay en nosotros y lo que necesitamos a la naturaleza.
Hoy, desde luego, un signo de los tiempos, de la época que vivimos, afortunadamente, es que hemos rescatado el mensaje ecológico. Y la ecología nos lleva a acercarnos más al medio natural. El hecho de que hay un 20% de zonas en la Unión Europea y más en algunos países que están protegidas, todo esto nos habla ya de una función diferente con el medio natural. Claro, lo que se espera de esa relación con el medio es que tengamos una mirada también distinta, una mirada respetuosa, una mirada de cuidado, una mirada de gratitud. Y todo eso nos vaya suscitando también hacia la naturaleza un amor incondicional. Porque cuando yo amo a alguien, a alguna persona, siempre puede quedar, pues, en fin, se hace dentro de un contexto de cierta reciprocidad. Pero el amor a la naturaleza es un amor incondicional, porque ese árbol, esa planta, ese animal al que tú cuidas, no va a devolvértelo, al menos no de una manera directa. Por supuesto que gracias a ellos el mundo se sostiene. Eso quizá tampoco hemos sido capaces de reconocerlo, pero tratar el medio adecuadamente nos va a hacer mejores personas y nos va a llevar también a que en nosotros surja la compasión que es ponerse en el contexto de otro, y recordamos aquello que decía Franklin, que cuando se es fuerte hay que ser bueno. Por lo tanto, cuando uno parece que mira las cosas con una cierta altura, no debe ser para aprovecharlas, sino todo lo contrario, para cuidarlas y para respetarlas. Pues bien, en síntesis, podríamos decir que a través del diálogo, a través del compromiso con el mundo, de la no violencia, del respeto al mundo vivo, podríamos caminar hacia una cultura de paz. Y no son palabras huecas, hablamos de diálogo. Pensad, por ejemplo, en los recursos. Hay recursos que con el tiempo van a ir siendo cada vez más escasos. Como no solucionemos el reparto de los recursos a través del diálogo, volveremos de nuevo hacia guerras de conquista. Por lo tanto, es importante el trabajar a favor de una cultura de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Y trabajar por la paz debiera de ser un área hoy tan importante como las demás. Hoy todos asumimos que se trabaje por el medio ambiente, que se trabaje por los animales, que se trabaje por el feminismo. También tiene que haber un trabajo por la paz. Un trabajo por la paz que exija la retirada de todo tipo de arma de destrucción masiva, que exija unas Naciones Unidas que tengan plenas competencias, que vigile para que los países no disparen los gastos militares y que promuevan todo lo que pueda haber de diálogo frente a la confrontación. De manera que el esfuerzo merece la pena. No sabemos si una cultura de paz va a poder cambiar definitivamente pues la visión que del mundo hoy se tiene, sobre todo por quien detenta el poder. Pero lo que no hay duda es que puede ayudar a formar una ciudadanía más consciente, más responsable, más amorosa, más cercana unos de otros, y en definitiva eso es la cultura de la paz. Pero ojo, que la cultura de la paz no solamente son las buenas palabras y las buenas intenciones. Eso desde luego tiene que darse, el que sepamos promover esa cultura del encuentro, pero paralelamente sabiendo decir que no cuando sea necesario y sabiendo objetar y sabiendo pues tener un compromiso público a favor de la justicia. Habría que recordar aquella frase de Thoreau
de que en una sociedad injusta el lugar para cualquier hombre o mujer decente es la cárcel. Bueno, sin llegar a ser tan extremos, pero teniendo también en cuenta que frente a una cultura del encuentro tiene que haber también una cultura del compromiso, de una cultura valiente que sea capaz de intervenir públicamente para poder denunciar lo injusto y para poder apoyar todo aquello que vaya a favor de los vulnerables, que generalmente suelen ser quienes más sufren pues las guerras, los desastres, etc. Esto puede ser una tarea de Navidad, una tarea que no quede solo en los buenos deseos, sino un compromiso de Navidad y de Año Nuevo, un compromiso de trabajar activamente por la justicia. Solamente así es como podemos garantizar permanentemente la paz. Gracias. Bueno, a mí me han parecido dos intervenciones muy buenas. Gracias, Federico. Gracias, Nieves. Ahora tengo tiempo para creo que no sé si está aquí con nosotros, porque también en el programa tenemos luego la primera entrega del premio que hace el foro a la asociación Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza. Está aquí, ¿no? ¿Se puede sentar aquí María Jesús Romero? Vamos a dejar el espacio aquí. Bueno, eso será después del coloquio o preguntas que quieran hacer. Yo tengo preguntas, pero me gustaría que salieran a la audiencia. Yo quería leer el artículo 10 de nuestra Constitución española. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Entonces ahora el tiempo de ustedes, si quieren hacer comentarios, tenemos un poco de tiempo, no mucho, pero tenemos tiempo para poder hacerlo. El tiempo de ustedes. ¿Quién quiere hacerlo? Allí hay uno. Mire, se pueden venir si quieren, o hablar fuerte de allí, o venir a uno de los micrófonos que hay aquí, que le da al rojo. Hay uno ahí rojo, mire. Primero usted, hay dos manos. Este señor, y aquí había otro, tú, Mario, ¿y quién más? Y allí Nuria también, 3, y allí otros 4. Empezamos con estos 4, ¿vale? Y si le dan al rojo, hablan, como perfectos concejales que podemos ser. Hola. Hola. ¿Se me oye? Vale, perfecto. Pregunta, comentario o reflexión. Pero breve para que podamos participar más gente. Gracias. Creo que sí. Al oír de lo de paz y justicia, me he acordado del presidente Santos de Colombia, que fue el que firmó la paz con la guerrilla. En una entrevista que le hicieron aquí en un periódico español, le preguntaron precisamente, ¿pero puede haber paz sin justicia? Y él dijo, lo que no puede haber es paz con justicia, porque si tú estás en una negociación con un grupo guerrillero y tú exiges justicia, no te van a firmar la paz, porque ahí hay gente que ha matado mucho. Bueno, y en nuestro lado también, y no van a firmar algo que va en contra de sí mismos. Entonces, en esos contextos, él dijo, lo que hay que hacer es ver cuánta injusticia estamos dispuestos a soportar con tal de conseguir la paz. Y yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que fuera del contexto de violencia hay que intentar la justicia para no llegar a la violencia, ¿no? Pero en el contexto ya de violencia quizá hay que tener un poco más de flexibilidad y no exigir justicia. Bueno, ¿me puede dar un botón rojo, por favor? Gracias. Creo que Federico. No tengo nada que decir. No tiene que decir. ¿Alguien, ¿algún comentario más? Creo que el segundo era Mario Robles, ¿no? ¿Qué? No tengo nada importante que decir, pero me hace ilusión. Quería preguntar, ¿hay algún organismo que recuerde iniciativas por la paz, por ejemplo, al Ayuntamiento de Granada? Sí. Porque, por ejemplo, en la actualidad yo creo que ahora como nunca, desde los hogares financiamos y favorecemos la violencia como nunca antes.
Yo cuando, ya por la edad, hubo un tiempo en que en esta fecha se recordaba que no había que comprar juguetes bélicos, pistolitas, escopetitas, cosas de esas. Y bueno, aquello tuvo bastante éxito en un tiempo. Iba dirigido a los niños, porque las niñas no tenían esa afición. Pero en la actualidad, yo cuando en el año 98 en Francia vi unos videojuegos que eran muy cortando cabezas a diestro y siniestro, pensé, esto no va a tener éxito. Estos videojuegos van al fracaso absoluto. Hoy, que ya tengo nietos, me doy cuenta que desde las casas favorecemos la compra de videojuegos que son, crean un pensamiento en que tú puedes ir matando por la calle a quien quiera, que a fin de cuentas estás ganando y que está bastante bien. Y hoy lo que no encuentro es ningún organismo que recuerde que, oye, no compres juegos violentos porque a fin de cuentas estás creando una mente que no es muy buena. Y en cuanto a la ecología, también otra cosa, tiempo atrás, la recogida de residuos era del 100%, porque las botellas tenían un precio y cuando tú ibas con el casco vacío a la tienda te daban dinero. Hoy se lo dan a Ecoembes, que está muy bien visto y todo esto, pero hoy la recogida de los residuos no es del 100% ni de casualidad. Antes había personas que se ganaban la vida recogiendo cartones, metales, cosas, y la recogida de los residuos era absoluta. Hoy tenemos bidones por todas partes, que a saber lo que ocurre en algunos de ellos, pero que está muy bien visto y no hay ninguna voz tampoco, no encuentro ni voz, ni contra los videojuegos que favorecemos. Yo no puedo evitar que España se gaste el porcentaje que sea en armas o Rusia, pero en mi casa, en todas nuestras casas, si escarbamos un poquillo el videojuego que tienen, estamos haciendo más que algún dirigente de algún partido de algún país. Muy bien. Y en cuanto al tema de la ecología, no solamente los residuos, sino que escarba un poquito en las alternativas a los residuos fósiles y ya en el año 2000 BMW presentó el coche de hidrógeno, el Clean Energy, le dio la vuelta al mundo, demostró que era menos peligroso, menos dañino, lo ideal. Y eso ningún ayuntamiento o ningún sitio público veo que esté hablando de la viabilidad del hidrógeno. Con el problema que es el coche eléctrico, que el coche eléctrico no echa humo aquí, donde se produce la energía, sí echa el mismo humo que cualquier otro. Y bueno, hay un montoncito de detalles. Entonces creo que sería interesante que el organismo ese de iniciativas por la paz, pues recuerde, porque es la única manera, la gota malaya, no creo que haya otra, porque nosotros el poder que tenemos pues es bastante relativo, a menos que haya una conciencia que haga esa insistencia y que se cree organismo. Si vosotros lo sois, pues enhorabuena y a seguir por ese caminito. Muchas gracias por las reflexiones. ¿Tengo que cerrar esto? ¿Ya no puedo Sí. seguir hablando? Bueno. Gracias por la reflexión. Sí, bueno, decirte a modo de información que de la Unión Europea se está creando un grandes vías de hidrógeno, precisamente desde Andalucía con unas grandes tuberías hacia el centro de Europa, ¿no? El procedimiento ya ha empezado a construirse y bueno, me parece interesante saberlo, ¿no? Que es verdad que es una buena alternativa. No sé si tiene comentarios sobre lo que ha dicho el compañero o Todo estupendo. pues seguimos. Creo que era Nuria y luego aquí una señora por aquí. Ahí hay un micrófono. Le da rojo y se oye perfectamente. Con permiso, me pongo de pie aquí por estar un poco más cerca. En primer lugar, quería agradecer las intervenciones que hemos oído aquí. Muy interesantes las dos propuestas. Y con relación a la intervención de Nieves y con lo que ella hablaba del miedo, quería decir que efectivamente el miedo es el antecesor, ¿no? de la paz, del amor y de todas las cosas. Y este año he aprendido algo muy interesante sobre el miedo y es la reflexión que quería compartir con todos aquí hoy. Y es que donde sintamos miedo, ahí es donde tenemos que rascar.
donde más miedo sintamos, eso quiere decir que se está produciendo una situación incómoda en nosotros. De alguna forma, hay algo que no está bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese miedo, pueden pasar dos cosas. Puede ser que hagamos el viaje del héroe o que hagamos el viaje como víctimas, ¿no? Esto lo digo a nivel personal de cada uno, a nivel de reflexión personal. ¿Cómo podemos hacer el viaje para sentirnos héroes con nosotros mismos, con nuestras vidas, ¿no? Y la diferencia es justamente la gestión del miedo. Porque el miedo, cuando lo gestiona el héroe, si tiene miedo, se enfrenta a ello, busca formas de solucionar aquello que le pueda hacer trascender esa situación, ¿no? Y sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista de la víctima, ese miedo incluso le llega a paralizar. Es una persona que se queda bloqueada, una persona que no sabe cómo actuar, una persona que al final no hace nada. Entonces, lo que quería deciros solamente es que donde haya miedo, que nos sigamos adelante a pesar de tener miedo, que eso nos va a ayudar a desarrollarnos mejor personalmente y sin duda eso facilitará la paz. Gracias. No veáis el nivel que tenemos de existencia, ¿no? Fantástico. ¿Cuál? Ah, vale. Y luego allí seguimos con usted, con el pañuelo, banda roja. ¿Puede hacer caso al micrófono aquí? Este es muy bueno, Sandra. Habla fuerte. Yo quería preguntar cómo podemos superar los miedos, porque a veces hay miedos que los superamos, que vamos nosotros mismos en nuestra mente trabajando y más o menos lo vamos superando. Pero hay miedos que como que quedamos atascados, que no los podemos superar, porque no podemos, nuestra mente no puede superar ese miedo. ¿Cómo Sí. se avanza? ¿Cómo se va viviendo? Porque a veces lo guardamos, Ajá. pero siempre está presente, siempre nos está golpeando. ¿Cómo se supera eso? Excelente pregunta, creo que, ¿no? Venga. Pues bueno, sí, el miedo, por supuesto, como dice, yo no sé qué le pasa a mí. El tuyo que tiene una voz muy bonita. Bueno, pues el miedo, por supuesto, cuesta mucho superarlo porque es algo que llevamos dentro, ¿no? Es una herida que tenemos, como he dicho, profunda en nuestro ser y que la empezamos a desarrollar pues desde el mismo instante en el que venimos al mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando una persona tiene mucho miedo, yo me acuerdo mucho de un consejo que daba, no sé si lo conocéis, un gran maestro budista, Matthieu Ricard, que decía que cuando te vienen esos tipos de pensamientos, pues el mejor consejo es dejarlos pasar. Es decir, si tú miras las nubes en un día que hay viento, las nubes van pasando, ¿no? Van yéndose hacia otro lado, ¿no? Imaginaros que nos pusiéramos delante e intentáramos frenar todas esas nubes. ¿Qué pasa al final? Pues estallaría la tormenta, ¿no? Con el miedo pasa igual. Sé que es un trabajo que cuesta, porque cuesta, no se quita el miedo de un día para otro, ¿no? Como Juan sin miedo, si alguien ha leído el libro de Juan sin miedo, pues tienes que enfrentarte a él, y enfrentarte a él es entrenar también tu mente, tu forma de actuar y decidir en ese momento en el que te vienen ese tipo de pensamientos, decir, que pase otro, porque al final si no la cabeza se va a llenar de tanto miedo que vamos a generar ese miedo subjetivo que es el que nos frena, ¿no? El que nos impide realmente tener paz, ¿no? ¿Bien? Gracias. Vale. No obstante, no sé si es bueno normalizar y naturalizar el miedo. Bueno, yo pienso que es parte de nosotros y creo que en nosotros no puede haber nada malo, porque si no, no existiría. Entonces tenemos ese miedo precisamente y no lo podemos normalizar. Lo que pasa es que tenemos que entrenarlo, tenemos que cuidar
el no caer en esa rutina del miedo. Convivir con él. Convivir con él, efectivamente, aprender a convivir con él, porque el miedo no es malo. El miedo es parte de nosotros y también tiene su parte buena. Vale, gracias. Tenemos allí a la señora de rojo. Sí, creo que se me oye. Sí, perfectamente. Bueno, pues ante todo, primero agradecer que aquí bajo el derecho se convoque algo así y la reverencia que puede tener a través de una institución como el Ayuntamiento, todo esto maravilloso que estamos escuchando. Y en segundo lugar, así mi aportación como bióloga, es una opinión mía y de muchos que parte de la evolución como seres humanos, biológicamente, igual que somos piel, somos genes, estamos imbuidos en la naturaleza y esta evolución hacia la paz es una evolución biológica. La podemos mirar así si queremos, ¿no? Igual que vamos perdiendo los caminos, el pelo o las muelas del juicio. Y en ese sentido, ¿cómo empezar desde nuestra propia biología, como cada día respiramos, cada día estar muy atentos a esa paz interior que es salud para nosotros y para el exterior. Entonces, nuestros pensamientos, buscar, si no podemos estar siempre en la paz, porque esto es imposible, pero entender que el miedo Sí. frente al amor es esta polaridad y que podemos estar también en un punto de neutralidad, de serenidad, de vacuidad, como muchas religiones también proponen, a través de nuestra gran herramienta que es el pensamiento, que es el sentir, y en conexión también con la naturaleza a través de cosas muy sencillas como es que comemos cada día, a través de lo que elegimos en el supermercado, como decía el compañero, con los juguetitos que compramos, con la comida, con la ropa, todas esas pequeñas acciones, cómo hablamos con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, era poner este llamamiento a la paz interior que reverbera de cada uno de nosotros y se contagia, igual que todo el miedo que nos han puesto con tantas cosas y tanto miedo que hay, que no nos vendan tampoco el tema ecológico como miedo ni como culpa, sino que lo sepamos ver como una cuestión de evolución. Somos humanos, somos biológicos, estamos en conexión con todo y ahí podemos dejar nuestra huella. Muchas gracias. Dos más intervenciones y cerramos. Allí alguna más y allí otro. Y bueno, y tres. Con tres cerramos. Por favor, breve, porque estamos ya casi fuera de tiempo. A ver, aquí el compañero que alzamos aquí, este señor, aquí, perfecto. Si quiere abrir el micrófono, si no, desde allí. Yo creo que Venga. Yo quería decir una cosa. Estoy de acuerdo con lo que decía este señor, que las cosas importantes de la vida se aprenden en casa. Entre ellas el amor, la paz, la educación normal y corriente. Y luego quería decir otra cosa. Estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que los ponentes han hablado. Pero quería subrayar un tema, y es que lo que decía usted, el caballero, el nombre, Federico. que se ven muchas tiendas, se ven muchos supermercados, se ven muchas grandes superficies y se ve poco asunto cultural, pocas academias, ¿no? Decía usted la palabra. Yo no estoy totalmente de acuerdo en ese sentido y creo que hay bastantes cosillas por ahí que se ven poco pero que están. Por ejemplo, ahora viniendo veíamos dos academias de cerámica que estaban trabajando. Yo estoy en un coro y pensaba que en Granada no habían coros y de repente resulta que hay 200, ¿no? Entonces creo que rascar un poquillo Y ya verá el otro que viene hoy. aparece muchas cosas, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, pero que cuando buscamos algo aparece y que la pertenencia y la actividad en estas cosas, en estos talleres deportivos, culturales, recreativos, también es un buen paso para empezar con el tema de la paz. Y muchas gracias por lo que has dicho. No, gracias a ti por tu reflexión. Fantástica, muy buena. Otro, ahí, que había por aquí, aquí el señor, por favor, y luego terminamos con el señor contigo. Yo quería darle un poco de luz al tema de los suicidios, del que se habla muy poco. Vale. En este espacio de Amigos de la Conciencia
hoy en España se suicidan 10 personas, la media son unas 4.000 al año. Y no se le da luz, de esto no se habla, parece que no importa. Y enlazando con lo que decía Nieves, voy a ser breve, pues contaron la historia de un día que hay un incendio en la selva y que todos los animales empiezan a trabajar, echando agua, y quedamos sin selva, que esto es la ruina. Y hay un colibrí que está con su, coge un poquito de agua, hecho, con su piquito, pipi, y le dice, ¿pero qué hace, hombre? Dice, hombre, pues hago mi trabajo. En el sentido de que bueno, nosotros, con la gente que tenemos cerca, como decía, ya podemos dar el máximo y expandir esta conciencia, este buen hacer, pues puede ser todo lo que podemos hacer. Porque, en mi opinión, si esperamos cosas de los políticos, para mí los políticos lo que hacen ahora en general es crear problemas nuevos para enfrentarnos y polarizarnos. La solución está en nosotros hacia afuera. Queria dizer que tem, na minha opinião, duas maneiras de se quitar o medo. Uma maneira é através da religião, para quem tem fé em Jesus Cristo. E se crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ele pode ajudar-nos a quitar todo o medo que tem em nossa vida, mediante a fé. Os que não têm fé, que não creem em religião, têm hoje em dia muitos profissionais preparadíssimos para ajudar-nos a vencer medos em nossas vidas. E às vezes não procuramos esses profissionais justamente por alguns tabus ou algum medo de procurá-los. Então, se tem medo de procurar esses profissionais, busca alguém que seja seu amigo confidencial, que pode ajudar-te muito a buscar esses profissionais. E esses profissionais, eu digo por experiência própria, vão te ajudar a encontrar caminhos e meios para poder quitar muitos medos que vivemos em nossas vidas, que nos destroçam totalmente nossa vida. E esses profissionais podem ajudar-nos a livrar-nos de coisas que sofrimos sem darnos conta. Então, muchas gracias. Que no quita que aquellos que son religiosos también acudan a profesionales, si lo necesitan, ¿vale? Haciendo que tengan eso. Perfecto. No tengo más tiempo para las preguntas y reflexiones. Vamos a pasar a la entrega del... Una pequeña... ¿quiere decir algo? Sí, perdona. Breve. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Simplemente me gustaría subrayar dos cosas. Por una parte, cuando hablamos de formación, lo hacemos sobre todo pensando en filosofía. Claro, alguien podrá decir filosofía, qué cosa más áspera. Pero ¿qué es la filosofía? Es amistad, amor con la sabiduría. Entonces lo que nos interesa hoy es que haya la mayor cantidad de lugares, empezando por la propia familia, si fuera posible, pero que hubiera la mayor cantidad de lugares donde se buscara la sabiduría. Eso sería el reto para una población formada, una población evolucionada. Y como toda evolución, supone trabajo. Entonces, para el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, para el ser humano la evolución requiere trabajo. Por otra parte, la tarea que tenemos es grande, porque vivimos en una sociedad de clases, en una sociedad de explotadores y explotados, en una sociedad de enriquecidos y empobrecidos. Y eso se tiene que corregir para terminar con los males del hambre, la pobreza, la marginación, la guerra, etc. Eso también supone trabajo. Por lo tanto, así como en el mundo biológico hay unas leyes que son las que rigen y las que mandan, en el mundo humano la evolución va siempre junto con trabajo. Y es un trabajo no desagradable. Entonces la invitación es a que trabajemos para esos objetivos que deseamos, porque sin trabajo por sí solo no los vamos a lograr. Yo simplemente quiero cerrar comentando una frase de Benedetti que dice: que llegue lo que tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, hoy son testigos.